Funciones en C. Capítulo 0. Introducción. ¿Para qué sirven las funciones? Eso, ¿para qué sirven? Este tema, funciones dentro del lenguaje C, lo voy a iniciar con una especie de historia, analogía, que me contó el ingeniero Marcelo Trujillo, e inicia algo así. Al estar dentro de ingeniería, cuando hablamos de funciones, lo primero que se nos viene a la mente son las funciones matemáticas. Como por ejemplo, y igual 5 por x al cuadrado más 4 veces x menos 10. Es decir, que y es función de x. Si debiéramos utilizar esta ecuación varias veces, en lugar de repetir cada vez y igual a 5 por x al cuadrado más 4 por x menos 10, simplemente decimos o ejecutamos y igual f de x. Es decir, que encapsulamos toda la ecuación dentro de una función y a partir de ahora, dentro de nuestro planteo, cada vez que hacemos referencia a f de x, estamos haciendo referencia a 5 por x al cuadrado más 4 veces x menos 10. Si tuviéramos varias fórmulas o ecuaciones, podríamos asignarle a cada una de ellas un nombre diferente. Por ejemplo, g de x o e de x. Incluso podríamos tener una fórmula de ecuación que dependa de más de una variable, con lo cual podríamos tener que un determinado elemento a es función de x, de y de z, y a esa función denominarla h. Tranquilamente podemos decir a es igual a h de x, y z. Esto nos permite que cada vez que queremos hacer una referencia a una de estas fórmulas o ecuaciones, en lugar de escribir toda su expresión, simplemente hacemos referencia a su nombre, f de x, e de x, en este caso representado por simples letras. Volviendo a nuestra primera ecuación, vamos a limpiar un poco acá. Si quiero saber cuánto vale y para un determinado valor de x, simplemente reemplazo x por el valor que me interesa. De esta manera, puedo saber que para un valor de x igual 3, el valor de y va a ser 47, o f de 3 igual 47. ¿Por qué? Simplemente reemplazo a x por el valor de 3. Entonces tengo que f de 3 es igual a 5 por 3 al cuadrado más 4 por 3 menos 10. Haciendo un par de cuentas, me va a quedar el resultado 47, ese valor que se lo asigno a y. Si tenemos en cuenta que el lenguaje C fue pensado y creado por ingenieros que tienen un razonamiento y esquema de pensamiento basado en conceptos matemáticos, es lógico suponer que parte de esta lógica haya pasado al lenguaje. Si este planteo que acabamos de hacer lo llevamos al mundo de la programación C, a la expresión y igual a f de 3, simplemente nos hace falta agregarle un punto y coma. Es una simple cuestión de reglas del lenguaje. Ahora analicemos cómo sería la implementación de f. Organicemos un poco la pantalla. Tenemos a nuestra función f que recibe un valor, el cual lo vamos a guardar en nuestra variable. Ya conocemos el concepto de variables, ¿no? Entonces, ese valor 3 lo vamos a guardar en nuestra variable x. Por una cuestión de simplicidad, vamos a hacer este ejemplo en el campo de los enteros. Entonces voy a tener que la variable x va a ser del tipo int. Así como calculo f de 3, en algún otro momento nos podría interesar evaluar f de 4, f de 5, etc. Entonces, ya tengo el encabezado de mi función. Cuando hago f de 3, estoy llamando a la función f que va a recibir ese valor 3 en la variable x. Las funciones, por sintaxis, va a requerir indicar su inicio y finalización. Eso se hace con llaves, cuestiones de vuelta del lenguaje. Por simplicidad, porque me es más cómodo, voy a crear una variable que voy a utilizar para hacer estos cálculos. Y el resultado de esta ecuación la voy a almacenar en aux. Y finalmente, este valor aux, que va a obtener el valor 47,
que resulta de reemplazar x por el valor de 3, lo vamos a devolver y guardar en y. Ahora bien, para que esto tenga un poco más de semejanza a lo que hacemos en una computadora, nosotros no podemos escribir x al cuadrado de esta manera. Por lo que voy a hacer es escribir x por x. También nos pasa que la multiplicación no es un puntito, sino que es algo más parecido a un asterisco. Y para finalizar esta parte, lo que vamos a hacer es simplemente agregar el puntito. Veamos otro ejemplo. Supongamos que estamos haciendo una aplicación para una industria que trabaja con líquidos, cualquier tipo de líquidos, los cuales se almacenan en tanques o contenedores cilíndricos. Es lógico suponer que en más de una ocasión vamos a necesitar saber cuál es la capacidad de los tanques y también cuánto es el líquido contenido. Tengan en cuenta que el tanque no tiene por qué estar lleno. Entonces, en varias partes de nuestra aplicación vamos a requerir hacer este cálculo. En ambos casos, sea capacidad del cilindro o volumen de líquido alojado, estamos hablando del volumen de un cilindro. Por lo tanto, vamos a requerir una fórmula o ecuación que nos permita realizar su cálculo. Sabemos que el volumen de un cilindro es igual a la base, al área de la base, por su altura, y que el área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Finalmente, llegamos a que el volumen o capacidad va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, tenemos que la capacidad del tanque 1 va a ser igual a 3, o en este caso estamos en el lenguaje, va a ser un punto, como decíamos, 3.14159, y podríamos continuar, pero lo vamos a dejar ahí, por su radio al cuadrado, es decir, R1 por R1, por la altura del tanque 1. Esta misma ecuación la repetimos en todos los lugares que requiramos calcular el volumen, teniendo en cuenta utilizar los parámetros adecuados a cada tanque y discerniendo si me interesa conocer la capacidad del tanque o el volumen del líquido contenido. Así es que vamos a tener que BT1 es igual a pi por radio al cuadrado por la altura utilizada del tanque 1, la capacidad del tanque 2 va a ser igual a pi por su radio al cuadrado por la altura del tanque 2, y el volumen del tanque 2 o la cantidad de líquido que tenga contenido en el tanque 2 va a ser igual a pi por su radio al cuadrado por la altura utilizada dentro del tanque 2. Veamos el código y analicemos algunos detalles respecto a esta implementación. Lo primero y más evidente es que no estamos usando siempre el mismo valor de pi. Es decir, que no estamos resolviendo siempre de la misma manera el cálculo del volumen del cilindro. Estas pequeñas diferencias podrían tener un impacto muy negativo en la ejecución de nuestra aplicación. Incluso puede darse que al momento de escribir el número de pi en números, cometamos un simple error de transposición de dígitos y en lugar de escribir 3.1415, escribamos 3.1451. Y en muchas ocasiones este tipo de error es muy difícil de encontrar. Veamos otra consideración. Cada vez que me encuentro en la situación de tener que calcular la capacidad del tanque o el volumen contenido, voy a tener que recordar cómo se calculaba el volumen del tanque, asociarlo a un cilindro y obtener su ecuación. Dejando de lado la complejidad de lo que estamos haciendo, cada vez que tengo que recordar cómo se hace algo, es tiempo que estoy consumiendo en hacer algo que ya estaba hecho. Ya habíamos calculado el volumen de un cilindro, ya lo habíamos asociado a la capacidad del tanque o al volumen de líquido contenido. Es decir, estamos perdiendo tiempo. Muchas veces nos vamos a encontrar en la situación de tener que revisar un código ya implementado, sea que lo hayamos realizado nosotros o lo haya implementado otra persona. Al encontrarnos, por ejemplo,
con la ecuación del volumen del cilindro, vamos a tener que analizar para qué era esa fórmula y cuál era el objetivo de hacer ese cálculo. Tengan en cuenta que estamos, en este caso, frente a una simple fórmula, pero en general podemos hablar de procesos con muchas sentencias, líneas y cálculos. Sin irnos a ejemplos muy complejos, la simple determinación de si el número de quit o quill es válido requerirá varias líneas y su implementación nos podrá resultar confusa luego de varios días de haberla implementado. Entonces vamos a llevar esto al mundo del código, al mundo de las funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que estas expresiones las vamos a encapsular dentro de una función. Y a esa función, como ya sabemos, tenemos que ponerle un nombre. En este caso, le vamos a poner el nombre volumen cilindro. Esta función, volumen cilindro, va a recibir el radio del cilindro en cuestión y su altura, sea la altura total del cilindro, es decir, me va a permitir calcular su capacidad, o la altura hasta la cual llega el líquido para poder calcular el volumen del líquido contenido. Sin entrar en mucho detalle, vamos a decir que las variables R y H van a ser del tipo float. Y como el radio y la altura y el valor de pi forman parte del mundo de los reales, lo más lógico es que el valor retornado por volumen cilindro sea también del tipo float. Luego hacemos una implementación manteniendo esta idea de tener una variable auxiliar. Entonces voy a decir float vol, mi variable auxiliar, y luego voy a hacer el cálculo del volumen a partir de pi por radio al cuadrado, es decir, por radio, por la altura, y ese valor lo retorno. Lo primero que alguno puede preguntar es, ¿qué es ese pi que está ahí? Bueno, pi puede ser muchas cosas. Podría ser una constante, pero en este caso vamos a decir que es una definición, es una etiqueta. Entonces, en cada lugar en donde aparezca pi, va a ser reemplazado por 3.1415.926.53.59. Alguno en este momento podrá decir, ¿por qué en lugar de implementar una función para hacer el cálculo del volumen del cilindro, no utilizamos una macro? Bueno, en rigor, lo más apropiado hubiese sido implementarlo a través de una macro. Sin embargo, estamos viendo funciones, entonces lo implementamos a través de una función. Ahora simplemente reemplazamos en cada uno de los lugares donde utilizo la fórmula por la invocación a la función. Hecho esto, uno puede decir, bueno, terminamos. Ya implementamos nuestra función, ya la utilizamos y con esto está todo listo. Pues no, nos está faltando una de las cosas más importantes al momento de implementar funciones o al momento de implementar cualquier aplicación. Nos está faltando la documentación de la función. Entonces, agregamos su documentación. Bien, es una función que se llama volumen cilindro, que calcula el volumen del cilindro, que recibe dos parámetros, el radio y la altura del cilindro, representados por las letras R y H, y devuelve el volumen del cilindro. Veamos entonces algunas ventajas en el uso de funciones. Si alguna de estas ventajas no las entienden en una primera instancia, no se hagan problema porque en los subsiguientes videos vamos a repetir estas ventajas y vamos a hacer ejemplos más concretos. La primera ventaja que podemos destacar es que permite la división de tareas. ¿Cómo las permite? Es muy fácil. Puedo encargarle a diferentes personas del equipo el desarrollo de diferentes funciones. En un caso puede hacer el cálculo del volumen, ¿sí?, del tanque o del líquido contenido dentro de un tanque. En otro caso podrá ser el peso que podrá llegar a tener este tanque y así dividir en diferentes tareas, en diferentes funciones, toda la aplicación que estamos haciendo. Se pueden probar individualmente. Una vez realizada la función, por ejemplo, esta que hicimos del cálculo del volumen del líquido, puedo hacer pruebas, pasar el valor del radio, pasar el valor de la altura y
corroborar si el resultado que recibo es coherente, está bien. Las mismas pueden ejecutarse varias veces, lo que se llama reutilización. Lo vimos en nuestro ejemplo recién. Una vez que implementé la función volumen cilindro, luego la utilicé en varias partes dentro de mi código. También puedo volver a utilizarlas en nuevas aplicaciones. Otra ventaja que me da el uso de funciones es que simplifica el diseño e implementación de los programas. Esto quizás en este ejemplo no se vea, pero les garantizo que lo vamos a ver más adelante. Me facilita el análisis post-implementación, ya sea por un eventual soporte o para introducir alguna mejora en mi aplicación. En el caso que vimos recién, cuando veo CT1, veo que está escrito volumen cilindro. Es decir, a simple vista, detecto que me están hablando del cálculo del volumen del cilindro. Y si lo que tengo que hacer es modificar la implementación de este cálculo porque encontré alguna falla, simplemente tengo que modificar la función. Y cuando modifico la función, hago esa modificación en todos los puntos donde se utiliza la función. Y finalmente, podemos decir que con funciones diseñadas y documentadas en forma correcta, es posible ignorar cómo está realizada. Por ejemplo, usamos printf y no necesariamente sabemos cómo está implementada, cómo es que funciona printf. Para finalizar este video, simplemente les voy a dejar algunos ejercicios. El enunciado podríamos decir que sería algo como implementar una serie de funciones que permitan determinar el área de un cilindro, el volumen de un cubo, el área de un cubo, el volumen de una esfera, el área de una esfera. En todos estos casos van a tener que determinar cuáles son los parámetros que tengo que recibir para poder hacer estos cálculos. Y les dejo un desafío: determinar el volumen de un dodecaedro y el área también de un dodecaedro. Funciones continuará.